ver, espera, tengo el micrófono encendido. Venga, vamos al mambo. Venga, vamos. Bueno, el primero que todo, ya lo sabes, preséntate un poco para que la gente sepa quién es Moja. Y sobre todo te hago la primera pregunta, ¿de dónde viene el título? Ya que la compañera lo decía. Bien, bueno, soy Moja Creo, soy periodista, colaboro ahora en varios medios, antes estaba en eldiario.es, fui presidente de SOS Racismo durante un par de años, aunque milité durante 6. Y sobre qué hace un negro como tú en un sitio como este. Bien, me estoy preguntando lo mismo porque creo que nunca había hablado en una sala de cine, ¿no? Es como bastante fascinante, ¿no? Esta sensación de estar aquí en este sitio con el anfiteatro como así, como tan en vertical. El título nace, primero porque a mí, no sé por qué, me gustan los títulos largos. Es algo, una manía que tengo de poner títulos largos a las cosas. Tenía un monólogo que era un monólogo audiovisual, que era cómo sería mi vida si fuera un negro de película, ¿no? Pues esto es como un poco de ese estilo. Y el título viene porque siento que esa pregunta de qué hace un negro como tú en un sitio como este estaba de algún modo detrás de algunas situaciones que he ido viviendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y que creo que muchas personas racializadas, personas negras, se pueden sentir identificadas, ¿no? Cuando entras en una sala eres la única persona negra, entonces es como, oh, qué raro es esto. O cuando, no sé, en distintas situaciones en las que sientes que estás fuera de lugar o sobre todo te hacen sentir que estás fuera de lugar, ¿no? Esa sensación. Y bueno, yo creo que resumía incluso en lo que es en España, ¿no? Que no se espera, ¿no? Que en España, en Canarias, en Cataluña, en Aragón, que a veces no se espera que estemos ahí. Entonces creo que resumía bien parte de la esencia del libro. Justo que lo comentas, si quieres, a lo mejor ya gente se ha leído el libro, pero para quienes no se lo han leído y por comentarlo, ¿cómo empiezas a conectar sucesos de los que hablas en el libro, ¿no? De racismo? ¿Cómo empiezas a conectarlos y a darte cuenta de que no es algo que solo te pase a ti, en este caso, como Moja, sino que empiezas a darte cuenta que es algo sistémico y algo que le pasa a más gente y que viene dictaminado? Para mí ha sido un proceso personal que yo creo que es el camino que sigue mucha gente también. Al final la primera aproximación que acabas teniendo por el racismo es por una experiencia personal que empiezas a vivir. En mi caso, yo que sé, jugando a fútbol, cuando vas y los padres del equipo contrario te dicen insultos racistas, o cuando igual estás en clase y algún compañero pues te hace un insulto por el color de piel, y situaciones así que son como esas primeras aproximaciones. Y para mí no fue sobre todo hasta que llegué a Madrid y empecé a hablar de esto de forma más recurrente con otras personas, cuando empecé a entender que aquí había un patrón, ¿no? Había un patrón detrás, que no era que yo, Moja Creo, era una persona que tenía mucha mala suerte y que había vivido, ¿no?, con muchas experiencias de racismo porque yo tenía mucha mala suerte, sino que realmente esto mismo que a mí me había pasado en el fútbol, en la educación, en los grupos de amigos y así, era algo que no se ocurría como a muchos. Y ahí es cuando empiezas a conectar. Y de hecho en este libro lo que he intentado hacer es escribir en varios planos. En un plano personal, de historias personales que me han sucedido, eso tiene una parte más que ver con un desahogo, con una especie de terapia, de decir, bueno, yo esto lo cuento, lo expongo aquí y ya cierro como esta parte, ¿no? Como una forma de he sanado estas heridas. Pero luego hay otro plano, ¿no? El decir, vale, no soy la única persona que sufre esto y dos, no soy la única persona que lucha contra eso. Y esa es como esa segunda capa que le quería dar, conectar las experiencias personales individuales con el carácter estructural del racismo, ¿no? Y yo creo que ese, de hecho, es el paso que tenemos que dar, ¿no?, como sociedad, de entender que lo que pasa a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nosotros, a nuestros primos y así, no es algo individual de que tengan mucha mala suerte, sino que es algo sistémico. En el libro, justo como comentabas, ¿no?, hay una parte personal de vivencias propias o de personas cercanas a ti, que lo conectas con lo sistémico, con datos. Además me parece bastante interesante todos los datos que apuntas, ¿no?, el tema de la vivienda, de educación y demás. A nivel personal, escribir estas partes más personales, más de reflexiones, más de vivencia, sentimientos, ¿te fue muy difícil decir, voy a abrirme, voy a escribirlo y lo va a leer quien compre el libro, ¿no? Por supuesto, o sea, justo antes además lo comentábamos, ¿no? Cuando creces como un hombre negro, como un hombre en general, pero en este caso como un hombre negro, hay unas cuestiones que habitualmente quedan fuera, ¿no? El tema de las emociones, el tema de mostrarte vulnerable, normalmente queda fuera.
¿no? Y en este libro quería precisamente hacer ese ejercicio de mostrarme vulnerable, ¿no? Muchas veces cuando tenemos incluso imágenes, ¿no?, de pues grandes activistas, ¿no?, a lo largo de la historia, así, tenemos como en la cabeza de que eran casi superhombres o supermujeres que hacían como su cometido y ya está, ¿no?, y no sufrían, ¿no?, porque estaban tan determinados. Y no es así, es una mentira, ¿no? Como que somos seres humanos de carne y hueso, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con su cabeza, con su salud mental, que está todo allí. Yo en este libro quería en parte eso, ¿no?, mostrar esa vulnerabilidad. Por ejemplo, hay una cosa que cuento cuando una vez salgo con mis colegas en bachillerato, vamos a una discoteca, no me dejan entrar por ser negro. Me voy a mi casa y me pongo a llorar, ¿no? Ahí tenía como 17 años. La única respuesta que tuve no fue como ser ahí un antirracista y ponerme a denunciar con la cabeza fría, sino que me fui a mi casa a llorar. Y lo cuento, ¿no?, porque eso también, ¿no?, como hombres, ¿no?, tenemos como ese estigma de que no podemos llorar, y lo quería como plasmar. Me fui a casa, lloré, y en ese momento era la solución más antirracista que podía tener, ¿no? Luego hay como muchos caminos, pero mostrar esa vulnerabilidad, esa apertura, para mí era importante. Pero ojo, y esto, como esta advertencia la hago siempre, yo cuando cuento todas estas historias y digamos que me abro, no lo hago gratis, no en un sentido económico, sino que lo hago como un ejercicio de que, ojo, yo comparto esto, pero no para que vosotros consumáis esta historia y digáis, ay, pobrecito Moja, y ya está, ¿no?, y os sigáis a lo vuestro, sino que yo hago este ejercicio precisamente para que sintáis esa responsabilidad de, vale, tengo que hacer algo con estas historias y tengo que tomar acción. Eso es como el punto. Yo no, o sea, pasaba, ¿no?, claramente, y por eso el último bloque del libro es cómo ser antirracistas, pasaba de que esto fuera un libro en el que alguien lo lea, siente pena y ya está. No. Es un acuerdo por el cual yo hago esto, pero a cambio de que vosotros entendáis y os activéis en la lucha contra el racismo. Sí, o sea, mi sensación en el libro fue que se aleja de esas ideas, ¿no?, esas imágenes que vemos en medios de comunicación de un negro que sufre ¿no? Se aleja de eso, sino que lo cuenta real, porque tampoco lo escondes, ¿no?, la vulnerabilidad, los sentimientos, el llanto, pero lo conectas muy bien con el señalamiento, con decir, vale, toma esto y ahora qué vas a hacer, ¿no? Hilando con esto, que también lo comentas en el libro, ¿no?, cómo es esta reflexión de cómo se visualiza a las personas racializadas y a las personas migrantes en general en los medios de comunicación, ¿no? Cómo siempre víctimas de la situación, nunca agentes de cambio, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, yo doy charlas, ¿no?, relacionadas con medios de comunicación y racismo, y hay como 3 cuestiones que he identificado en estos años. Las personas negras habitualmente aparecemos como víctimas de todo tipo de desgracias, de la pobreza, de las muertes por la migración y así, como verdugos, como los que nos llevamos las ayudas, los malos de la película, vaya, en distintos aspectos de la sociedad. Y luego como excepciones, ¿no?, como el primer negro que, ¿no?, como mira, este negro que ha estudiado y así, ¿no?, como se ve como una excepción. Incluso nosotros interiorizamos eso, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, las personas negras nos sentimos como, bueno, yo soy el primero, y buscamos como esa microparcela, ¿no?, de pequeña victoria, ¿no? Fui el primer negro en Huesca en hacer no sé qué. Es como, ¿a quién le importa que fuera el primer negro en Huesca en hacer yo qué sé? ¿Sabes? Yo qué sé, el primer presidente negro de Estados Unidos, pues bueno, ¿no? Pero el primer negro en Huesca en sacarse el bachillerato, pues ya ves tú, ¿no? No va a quedar en ningún sitio. Pero sin embargo, nosotros nos encajamos en ese discurso de excepcionalidad porque consideramos que es como uno de los espacios en los que nos sentimos como valorados, y eso es una trampa enorme, ¿no? Entonces, claro, los medios contribuyen mucho a toda esa parte, a todo ese discurso, y tenemos que romper, ¿no? Tenemos que romper y mostrarnos tal y como somos, ¿no? Que somos, a veces somos mediocres, a veces somos brillantes, a veces hablamos de más cosas aparte de racismo, tenemos nuestras profesiones y todo esto, ¿no? Un retrato que en los medios de comunicación no aparece, y que también tenemos que empujar hacia ello, ¿no? Y por supuesto también mostrarnos como agentes de ese cambio, que es una de las cosas que ha ocurrido durante muchos años en temas de activismo antirracista, ¿no? Que siempre han sido personas blancas las que han hablado por nosotros, las que han decidido cuáles son las líneas de acción,
y eso tiene sus riesgos. Uno, que se nos quita la agencia como sujetos políticos de la lucha. Dos, se nos quita como esa voz. Tres, se retrasan muchas reivindicaciones, ¿no? Porque claro, cuando no lo vives como en primera persona, te da igual que el cambio sea mañana o dentro de 3 días, así. No, yo los cambios los quiero ahora, mañana, no puedo esperar, ¿no? No puedo esperar a que el racismo se termine. Y para mí que sea ahora, en este momento, y no, bueno, dentro de tal, no sé qué, ¿no? Cuando muchas veces te dicen, bueno, pero es que las generaciones que vienen ahora han crecido con diversidad en el colegio. Está muy bien, maravilloso, pero yo soy egoísta y quiero acabar con el racismo ya, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, estupendo que no sufran racismo, pero yo no quiero sufrir racismo durante los 50, 60 años que me queden de vida esperando a que las nuevas generaciones dejen de sufrir racismo. No, no, yo también quiero dejar de sufrir racismo ahora mismo, ¿no? Entender esa urgencia. Me parece súper interesante, lo comentabas también, que en el libro lo comentas, ¿no? Diversidad sin antirracismo, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? Porque muchas veces hablamos, aquí más en el territorio canario, ¿no? La gente siempre dice que tenemos mucha diversidad, hay un pasado migratorio, un pasado colonial previo. ¿En qué se traduce eso si no hay una conciencia antirracista que profundice? Sí, esto es algo con lo que, bueno, en los últimos años que he ido viniendo a Canarias de tanto en tanto es como algo muy habitual, ¿no? Que se habla, ¿no? De lo que es una evidencia, que es que la historia canaria tiene unos procesos de migración bastante en muchas direcciones, ¿no? Que es así. Pero claro, el problema es cuando ese discurso se utiliza como para decir, bueno, aquí no tenemos ese problema que tienen los peninsulares, ¿no? De racismo y tal, porque aquí, pues como el tema de la historia migratoria de las Islas Canarias es la que es, pues aquí esto, pues como que no, ya, no, mentira, aquí el racismo sigue existiendo y esto es algo que, bueno, que las activistas que están aquí lo llevan denunciando desde hace mucho tiempo. Bueno, ya sabemos que esa diversidad per se no garantiza el antirracismo, sino, pues por ejemplo, el autodenominado negro de Vox, ¿no? A priori sería como antirracista, ¿no? Pero ya hemos visto que no, la diversidad racial per se no garantiza el antirracismo. Entonces, ¿qué papel se puede jugar, ¿no? Aquí en la sociedad canaria? Pues por ejemplo, si mucha gente se reconoce como descendiente de migrantes así, eso se tiene que transformar en una acción, ¿no? Entonces es como, ¿qué estás dispuesto a hacer para las consecuencias que ahora las sufren, ¿no? Pues principalmente la población africana, latinoamericana y así, del racismo institucional, de ese racismo estructural? ¿Cómo lo vas a luchar, ¿no? ¿Te estás posicionando en las protestas por el cierre del CIE de Barranco Seco y todo esto? ¿Te estás posicionando contra el racismo estructural que genera situaciones como las que están ocurriendo recientemente con la migración hacia Canarias? ¿Te estás posicionando contra todas esas cuestiones que están aquí o simplemente lo estás utilizando como una excusa para no hacer nada, ¿no? Como para decir, bueno, no, mi familia ha sido migrante, ya hemos salido de eso, ¿no? Pues está muy bien, pero se necesita acción, ¿no? Al final lo que habla por el antirracismo son las acciones y no lo que se presuponga de ti por tus orígenes o así. ¿Qué puedes decirnos, que ya lo hemos hablado, pero qué puedes decirnos? Porque ahora también hay esta idea, ¿no? Que como últimamente hay partidos políticos, organizaciones, ciertas personas con renombre, que no vamos a nombrar porque ya es suficiente, de extrema derecha, que ellos han traído el racismo, ¿no? Que esto es algo que está pasando desde hace 1, 2, 3, 4 años. Yo creo que hay una situación muy gráfica de esto, ¿no? Es el tema de los menores migrantes, lo que se ha venido a llamar como los MENAs. Claro, evidentemente lo que sí que hemos visto es que hay una extrema derecha en este caso que ha utilizado a los menores migrantes como chivo expiatorio y como forma de ganar votos, ¿no? En la sociedad. Y eso les ha dado resultado, les da votos, ¿no? En determinados lugares. Ahora bien, ¿dónde está el problema de base de esto? O sea, si la extrema derecha hace esta política, ¿no? Contra los menores migrantes, es por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente los menores migrantes en España. Y eso no tiene que ver con la extrema derecha, tiene que ver con cómo el racismo institucional, esa ley de extranjería,
sistemáticamente excluye a los menores migrantes, no les permite tener papeles, no les permite acceder al sistema educativo, no les permite acceder a un trabajo cuando tienen 18 años. Por lo tanto, esa situación de exclusión, de vulnerabilidad, es la que luego aprovecha la extrema derecha para sacar un rédito político, porque claro, como tenemos ese racismo tan metido en la sociedad, es muy fácil conectar desde allí y cabrear desde allí, ¿no? Hay una cosa que pongo en el libro, ¿no? Y es que el racismo nunca ha necesitado ni de la verdad, ni de los datos, ni de la evidencia científica para prosperar. Siempre se ha intentado justificar el racismo con la ciencia, diciendo que si los negros éramos inferiores, se ha demostrado que eso no es así, pero prosperó durante mucho tiempo. Siempre se han utilizado datos falsos, ¿no? O sea, ¿cuántos años se lleva escuchando aquello de que los inmigrantes colapsan la sanidad? Eso no es algo de hace 2 días, esto es algo que hace 30 años ya se decía. Y 30 años después sigue aquí el maldito bulo este, y es como, ¿cómo puede ser? Porque nunca, o sea, el racismo nunca ha necesitado la verdad. El racismo lo que ha necesitado es de una desigualdad estructural que existe en nuestra sociedad, y por eso prospera, da igual que sea verdad o no, da igual que sea científico o no. Entonces, como entender eso es complicado, ¿no? Porque ahí es cuando vamos a la raíz del asunto y entendemos que la extrema derecha es un síntoma, pero la enfermedad es ese racismo que lleva a la exclusión, y se aprovechan de eso, ¿no? para hacer política, para prosperar. Si ahora tuviéramos un gobierno que protegiera los derechos de los menores migrantes y evitara su exclusión social, un partido como Vox no tendría jamás la capacidad de movilizar al punto que lo hace utilizando a los menores migrantes. No lo tendría, porque no tendría como excusas. Y así con distintos motivos que utilizan para hacer política. Con el machismo lo mismo, con la LGTBI-fobia exactamente lo mismo. Si solucionamos esas desigualdades estructurales, un partido como Vox no tiene razón de ser, de ningún tipo. Enlazando con lo que comentas, Moja, también mucha gente puede pensar que pues, no sé, que nosotros, ¿no?, que somos generación nacida recientemente en España, somos como los únicos negros que hemos nacido aquí, ¿no? Como que acabamos de llegar, y como acabamos de llegar, pues estamos tratando todos estos rollos, ¿no? ¿Cómo hacemos esa vista atrás de decir, oye, esta historia de la presencia, en este caso, de población negra española y en España no es del otro día, no somos nosotros dos, ni nosotros 6, sino que viene de antes? Una cosa que es como muy curiosa, ¿no? Que es como, en cierto modo, la presencia de muchas, ¿no?, personas negras, ¿no? ¿No? Cuando hay proclamas, ¿no?, que dicen los negros en su país, ¿no?, como yo propongo el orden, ¿no?, los africanos en África, los europeos en tal, y como que hay una cosa como que es cierta, ¿no?, y es que mucha gente africana o de origen africano no está aquí voluntariamente, no está en Europa voluntariamente, ni está en Estados Unidos voluntariamente. Quiero decir, no salieron de sus países porque dijeron, bueno, voy a hacer turismo y me voy a Europa, que estaría muy bien si ha sido, pero no fue así. La historia nos dice que no ha sido así, ¿no?, que ha habido una historia colonial detrás, y así. El hecho de que en Guinea Ecuatorial hablen español no es una cuestión que hayan decidido los ecuatoguineanos en un referéndum diciendo, oye, ¿qué idioma vamos a hablar? Español. Ah, pues venga, a partir de mañana en las escuelas vamos a hablar español. No ha sido así. Ha sido a través de una historia colonial de España con Guinea Ecuatorial. Ergo, eso en un punto. Segundo, es muy llamativo, ¿no? O sea, la gente que se piensa, ¿no?, que los negros, los africanos, hemos llegado aquí hace 30, 40 años, ¿no? África está a 14 kilómetros, Canarias está aquí más en África que en Europa, pero sin embargo existe como esa visión, ¿no?, de que España siempre ha sido solo blanca, de que esto hasta hace 40 años pues era no sé, una Arcadia blanca, y que siempre ha sido así. Entonces es como, por favor, vamos a ver, ¿no? La historia no nos está hablando de esto. Pero sistemáticamente eso se ha borrado, ¿no? La historia de África solo se ha contado a partir de la esclavitud, a partir de cuando las personas blancas han llegado, pero salimos del sistema educativo y no sabemos, ¿no?, de África, ¿qué pasaba antes, ¿no?, antes de la colonización? ¿Quién gobernaba? ¿Cómo se organizaban económicamente? No sé, un montón de cuestiones no las sabemos, ¿no? Solo sabemos a partir de lo blanco, ¿no?
Entonces, entender, hacer ese ejercicio de memoria, de rescatar historias invisibilizadas a lo largo de la historia, rescatar la historia real de este país y de todo lo que eso conlleva, es un ejercicio a veces de confrontar el sistema, ¿no? O sea, al final es como... A veces es como que somos una anomalía, ¿no? Por eso, la mítica, el mítico doble de dónde eres, ¿no? Ese, ¿de dónde eres? ¿No? De Huesca, ya, pero ¿de dónde, no? Es como porque se nos considera que somos una anomalía, cuando es la norma en la historia, ¿no? de este país, pero constantemente es eso, ¿no? Ese constante invisibilizar, excluir, negar la evidencia. Tenemos la responsabilidad de sacar todo eso y decir, ojo, cuidado, la ficción, ¿no? Porque me gusta decir que es una ficción. La ficción esta que hemos creado del relato de que España siempre ha sido blanca hasta hace 30 o 40 años es una mentira, ¿no? Y cuanto antes lo contemos la historia de España desde una perspectiva real, y ojo, esto lo estoy hablando desde la perspectiva racial, pero se aplica también desde otras lupas, ¿eh? Desde la lupa de género siempre se ha contado la historia de España desde la lupa de los señores blancos así, y hasta hace 2 días no se han empezado a rescatar las historias de mujeres que han contribuido en la historia de España, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, ¿no? Para que la historia no se cuente siempre desde la misma visión y que se cuente desde la visión amplia que muestra la diversidad de nuestra sociedad. Totalmente. Conectando con lo que dices, incluso más recientemente, ¿no? Esto lo descubrí hace poco, ¿no? Como en la Guerra Civil Española, la gran presencia de personas negras, afro, etcétera, ¿no? Pero como había una gran presencia, papeles importantes, pero que hoy por hoy lo recordamos como anecdótico, ¿no? Y enlazando con lo que dices, Moja, creo que fue Lucía Embomio, periodista también, que decía una frase que era: si no nos contamos, nos traicionamos, ¿no? En todo esto que comentas, ¿cómo reflexionas tú el papel de tu libro? Pum, responsabilidad. No, el papel de tu libro en esto, ¿no? En este rescatar, en este poner sobre la mesa, pues no solo vivencias y experiencias a nivel individual, sino de tu activismo, de tu profesión, datos, etcétera, ¿no? ¿Cómo reflexionas todo eso? Bueno, ya hay una cosa que he ido aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Es como, bueno, yo siento que estoy haciendo cosas, pero bueno, en todo, pues dentro de ese hacer cosas, pues hay un punto bueno, que tiene que ver con mi profesión, ¿no? Con mi profesión, que va de contar historias y de mostrar realidades. Hay una parte que tiene que ver personal, con un simple desahogo personal de frustraciones y de situaciones que me ocurren y que las quiero soltar. Y yo sí que pienso que tenemos que contarnos, pero no por el hecho de hacer historia ni ¿sabes? Como cosas grandilocuentes que muchas veces se nos pone, ¿no? sobre muchas personas negras que hacemos cosas, ¿no? Es como, bueno, yo voy haciendo y nos tenemos que permitir como ese derecho a contarnos incluso de forma mediocre, ¿no? O sea, ¿cuántos bodrios, ¿no? de señores nos hemos leído, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Historias que no me interesaban lo más mínimo y que nos los hemos leído pues porque sí, ¿no? Entonces yo a veces como reclamo como ese derecho, ¿no? A contarnos desde todos los lugares, incluso desde bodrios, ¿no? Pero que esté allí, ¿no? Que nos contemos y que dejemos constancia de nuestro paso, porque si no es como que todo queda como muy frágil, ¿no? Y si no generamos todo ese material audiovisual, escrito, oral y así, llegará el día de mañana y todo eso se borrará y dentro de X años tendremos que volver a empezar. Una cosa que nos ha pasado mucho, yo creo que en los movimientos antirracistas, es que hemos conectado poco con la gente que hizo cosas hace como 30, 40 años, ¿no? Y resulta que de repente empiezas a conversar con personas que estuvieron ahí en ese momento y te dicen, pero si esto ya lo hicimos, o no solo ya lo hicimos, sino que y lo hicieron mucho mejor que nosotros. Y tú te quedas con cara de idiota, ¿no? De como dices, pero si es que esto esta proposición de ley, que nosotros estamos aquí trabajando aquí súper emocionados, que esto va a ser histórico, ya lo hicieron hace 40 años, y ahí, ¿no? Entonces, como ese diálogo, ¿no? Con la historia, con contarnos, y así es súper necesario para dejar constancia y para evitar que nos pase lo que nos pasa ahora, ¿no? Que es que se nos borre sistemáticamente de donde estamos. Ahora, a partir de ahí, yo creo que yo recibo muchísimo cariño, ¿no?
o sea, hay mucha gente que acaba reconociendo, ¿no? Pues lo que contaba antes de cuando cuentas sus historias personales, ¿no? Cuando te abres allí, cuando haces esa labor de investigación que me tocó hacer en el libro, de un montón de datos y así, yo agradezco todo el cariño, ¿no? Como que recibo, y el sentir que eso ayuda a que mucha gente prenda la mecha, ¿no? Ayuda a prender una mecha de antirracismo, ayuda a prender una mecha de que gente empiece a revisar su relación de pareja, ¿no? Que gente que empiece a entender cómo desde su trabajo de profesor o profesora de un colegio de primaria, cómo se da cuenta de que sus temarios son todo autores europeos blancos, ¿no? Y dice, pues oye, voy a conectar con Casa de África, por ejemplo, para que me recomiende literatura para niños de autores africanos y así, con todo eso, ¿no? Entonces, como siento que puede estar contribuyendo a esa conversación, ¿no? Y que a su vez genere que otra gente se pueda mover en otros ámbitos, como a mí también, otros libros, otros vídeos, documentales y así, me ayudaron a mí a conformar este libro, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio que va corriendo y que va adelantando. ¿Cuán necesario en el libro lo comentas, ¿no? Aquí venimos a echar el palique? ¿Cuán necesario crees que es que en general la comunidad africana afrodescendiente conectemos con otras comunidades que también viven el racismo en España, ¿no? Por ejemplo, la historia del pueblo gitano en España. ¿Cómo de necesario es esa alianza? Sin lugar a dudas, yo creo que lo que más teme, ¿no?, ese poder racista es la alianza de los oprimidos, ¿no? El sentir, el encontrar, es difícil, ¿no? Hay más en estos tiempos, ¿no?, de tanta polarización, encontrar como esos puntos en común sobre lo que construir, pero lo tenemos que hacer. Yo creo que hay un par de cosas que son imprescindibles. Uno, esa capacidad de encontrar esos puntos en común, ¿no?, que nos conecten y decir, vale, dentro de todo ese racismo que sufrimos distintas comunidades y que los sufrimos en algunas partes de forma igual, pero en otras partes de forma distinta, ¿cómo podemos encontrar, pues para decir, mira, es que las paradas por perfil racial de la policía, vale, a todas las comunidades nos atraviesan, algunas más, otras menos, pero todos nos atravesamos en esto, pues nos ponemos de acuerdo y vamos a luchar contra eso. Luego, evidentemente, determinadas comunidades viven algunas situaciones muy específicas de esas comunidades, pero entender esos mecanismos como de alianza es súper necesario. Y luego yo creo que una cosa que necesitamos es la creatividad. A veces siento que a veces tratamos de utilizar las mismas herramientas que nos han condenado, ¿no? Y que, bueno, que tienen que las herramientas que nos ha enseñado el racismo, como son el enfrentamiento, el odio, y construir desde ahí es como difícil. Para mí un cambio personal, ¿no?, fue pasar de que yo al principio, lo contaba antes, ¿no?, yo al principio las primeras cosas que hacía estaba charado completamente, ¿no?, me iba a una manifestación de nazis y me ponía a hacerme fotos allí, ¿no? Entonces, claro, estaba fuera de, o sea, no sabía lo que hacía, ¿no?, como que construía mi antirracismo desde esa confrontación, ¿no? Y aquello era terrible, ¿no? A aquella época me amenazaban, recibía insultos como a muerte, ¿no? Bueno, he madurado. He madurado y ahora, pues claro, hago como ese antirracismo desde otra manera, ¿no? Desde una forma más de construcción, desde una manera más, también de una manera más optimista, ¿no? También me di cuenta de que construir desde un pesimismo y así no lleva a nada, ¿no? Es desmovilizador, desmotivante. No podemos estar como todo el rato ahí como en ese pesimismo porque, joder, queremos disfrutar, ¿no?, de la vida a pesar de vivir, de lidiar con un montón de con un montón de cosas negativas, ¿no?, como el racismo, el machismo y así, pero en el fondo lo que queremos es vivir, ¿no?, y sentir que progresamos y obtener pequeñas victorias, ¿no? Entonces, cuando te enfocas en eso, claro, eso requiere mucha creatividad porque es muy fácil caer en la desidia, caer en el constante negatividad y todo eso, pero tenemos que buscar la manera, ¿no?, de decir, bueno, es que queremos hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera y vamos a conseguir esto. Eso requiere creatividad, trabajo, esfuerzo, conectar, hablar desde muchas perspectivas. Es más difícil, es un camino más difícil, pero a la larga es mucho mejor. Justo de esto que comentas lo estábamos hablando antes y me gustaría que compartieras la reflexión de antes porque me pareció muy acertada sobre el tema de las redes sociales
en los activismos varios, pero concretamente con tu experiencia y lo que me comentaste antes, creo que fue muy interesante. Sí, es que, claro, al final con las redes sociales nos quedamos con lo negativo, ¿no? Con los insultos, con la crispación que existe. Y es normal, ¿no? Porque al final yo muchas veces sentía, ¿no?, que me podían poner 50 mensajes bonitos, pero en el momento en que me llegaba un mensaje negativo, era lo que se me quedaba allí y era como, ¿cómo puede ser que esté recibiendo esto tal? Sí que he sentido que, y esto creo que conecta, ¿no?, con otras luchas, sí que he sentido que los movimientos así como de liberación han necesitado de las redes sociales, y las redes sociales han sido unas aliadas porque han abierto los círculos en los que habitualmente se daba la conversación pública y en los que habitualmente se permitía dar voz, ¿no?, a distintas, o dar voz, ¿no?, o permitir como esos espacios a determinadas personas. Por ejemplo, el antirracismo, el empuje que ha ido teniendo el antirracismo en los últimos años no se explica sin las redes sociales, ¿no?, sin el hecho de que nos hayamos podido pronunciar ahí sin filtros, ¿no?, por así decirlo, y que otras personas hayan podido recibir esos mensajes. Y esto también conecta con otras luchas. Entonces yo siento que a pesar de todas las cosas, ¿no?, que tienen las redes sociales, esas prácticas monopolísticas y todo esto, en el fondo siento que han sido unas grandes aliadas en estos movimientos de liberación, ¿no?, de búsqueda de la justicia social. Nos ha permitido conectarnos. Yo no estaría con Melinda hoy aquí de no ser por las redes sociales, ¿no?, de seguir por redes sociales, ver que está haciendo cosas así guays y de repente, pum, conectamos a través de allí. Y creo que muchas veces con la lectura de las redes sociales esta parte se obvia, ¿no?, eso de que haya permitido como abrir mucho más el campo de quién habla y sobre qué temas habla. Eso muchas veces en el análisis de las redes sociales se obvia, y yo lo quiero reivindicar, ¿no?, como algo que nos ha podido servir a pesar de que hayamos vivido exactamente las mismas dinámicas que vivimos fuera de las redes sociales, pero nos ha dado eso positivo. Justamente, creo que quizás a lo mejor en ciertos espacios o desde ciertos lugares, a lo mejor más pesimistas o tal, parece que no sé, que queremos un cambio, pero a veces no queremos los cambios como de la forma en la que, si no son de la forma en la que queremos, parece que no nos gusta, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando a veces, desde ciertos espacios, en este caso hablando del antirracismo, puede haber personas o grupos o espacios que se apropien, ¿no?, y consideren que el antirracismo hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Antes me comentabas, me parece muy interesante, que lo que queremos es que el antirracismo sea algo cotidiano, ¿no?, sea una conversación que tú puedas tener, ¿no? En este caso el movimiento feminista en el Estado español ha conseguido que sea por lo menos un tema de conversación, ¿no?, con sus más y sus menos. Cuéntanos esa reflexión. Sí, claro, cuando publiqué el libro, una de las cosas que sabía que quería, digamos, uno de los mensajes que quería colocar en las entrevistas era que quería que el antirracismo fuera mainstream, que formara parte de la cultura popular, que fuera algo cotidiano, que fuera una conversación que saliera a los márgenes. Estos años he tenido siempre la sensación de que del tema racial hablábamos siempre las mismas personas, en los mismos lugares, que organizábamos algo y aparecían las mismas personas de siempre. A mí esto, o sea, ahora estamos en esta presentación y lo estoy digiriendo, ¿no?, como ahora. Pero yo lo comparo como desde las primeras veces, ¿no?, en las que venía aquí, que me invitaba a Casa de África o así, y yo noto como una evolución enorme, ¿no? Veo como también más gente afro, ¿no?, que empieza a venir a estos actos, mucha gente, ¿no?, que ya no forma parte de círculos de activismo como más concienciados, sino que personas que llegan desde distintas partes, ¿no? Y a mí eso me parece como una enorme victoria, ¿no? Si queremos hacer esos cambios estructurales, necesitamos como ser las máximas personas posibles, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no?, claro, vemos como el caso del movimiento feminista, que vemos que cada 8M llena las plazas, las calles de todas las ciudades, y aún así, a pesar de todo ese empuje, joder, nos fijamos en toda la resistencia que hay, ¿no? O sea, toda la resistencia y lo difícil que es conseguir aún así cambios estructurales fuertes en, no sé, en tema de brecha salarial y un montón de aspectos, o incluso con el aborto y todo esto, ¿no? Entonces es como
wow, viendo eso, de decir, vale, aquí hay un movimiento muy fuerte de muchísima gente y aún así es súper jodido. Nosotros aquí estamos como planteando, ¿no? Como básicamente un hackeo completo del sistema, ¿no? Con ese racismo estructural, pues vamos a necesitar de cuantas más mejor. Entonces, para mí era como súper importante con este libro y con más cosas el poder hacerlo lo más mainstream posible, ¿no? Y que la gente empiece a hablar de ello, ¿no? Más habitualmente, que las conversaciones sobre los CIE y su injusticia no la hablemos los 4 frikis de siempre, sino que sea algo como más cotidiano, y con eso pues también habrá más cabezas pensando sobre ello, pensando en soluciones, en qué podemos hacer para protestar, no siempre hacer manifestaciones enfrente del CIE, sino que igual habrá otra gente con otras ideas que plantee otras opciones para luchar contra ello. En fin, ampliar ese aspecto y ser más. ¿Qué papel juega como periodista, escritor, dominas las palabras? Lo comentas en el libro, ¿qué papel juega el lenguaje, ¿no? En todo esto que estamos hablando también, muchas veces mucha resistencia viene de, bueno, pero es que siempre se ha dicho así, eso es muy típico de España, ¿no? Ciertas expresiones, y parece que le quitamos importancia, ¿no? Sí, a mí una cosa que me llama la atención es como el cierto como apego, ¿no? Que hay algunas palabras, ¿no? Es como, wow, como si fueran como sagradas, en plan, ¿qué pasa? No puedes vivir el resto de tu vida si no dices trabajo como un chino o cosas así. O sea, es como, hay gente que se aferra, ¿no? Como a ello, ¿no? Es como, bueno, lo podemos como ir sustituyendo, las lenguas están vivas, van fluyendo, no hablamos ahora como hablábamos hace 200 años, ni hace 100, ni estamos hablando ahora como hablaremos dentro de 50 años, por lo tanto eso cambia, y con eso somos capaces de hacer esa autocrítica y poder empezar a evolucionar y desterrar algunas palabras y empezar a utilizar otras. Por ejemplo, el término racializado, ¿no? que a eso le dedico un capítulo en el libro. Como me acuerdo al principio cuando hablábamos de racializado, había gente que decía, ah, bueno, es que ya os ofende decir negro, ¿no? Y ahora tenemos que utilizar un eufemismo que es racializado. Racializado no es un eufemismo para decir negro, ¿no? Y de hecho, si se escucha a los colectivos afros en España, lo que se está reivindicando es que se use la palabra negro, ¿no? Y que no se diga de color, que no se diga morenito, ni ninguna mierda de esas, ¿no? Sino que se diga como lo que es de una forma descriptiva y no despectiva. Pues con racializado, que eso ha salido de una reflexión, ¿no? Colectiva, ¿no? Para referirse a las personas que sufren el racismo, pues lo vamos a utilizar. Además es una cosa como muy curiosa, ¿no? Históricamente hemos soportado las etiquetas, ¿no? de cómo nos han llamado, ¿no? Las personas negras, latinas, que si sudaca, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y es como, y luego cuando por una vez somos nosotros los que llegamos a una etiqueta con las que nos sentimos cómodos, hay gente que ahora dice, bueno, es que nos estamos poniendo aquí un montón de etiquetas. Es como, vamos a ver, ¿en qué quedamos? Nos habéis puesto un montón de etiquetas y ahora que nos ponemos nosotros una etiqueta con la que estamos de acuerdo, nos decís que ya no nos gusta poner etiquetas. ¿En qué quedamos? ¿No? O sea, mucho que hacer ahí. Moja, Melinda, me van a permitir que intervenga. Tienes muy poco tiempo para la firma de libros, así que si te parece vamos ya a emplazar al público que desee que pase a la carpa de Casa África. Ha sido un placer tenerles entre nosotros, creo que ha sido una charla muy amena. Podemos como responder a una pregunta, aunque sea del público, para que no una, y respondo rápido, lo prometo. Venga, pues, rapidísimo. Sí, rapidísimo, y así bajo. Ahora no me hagáis así, no me hagáis ninguna pregunta, ¿eh? Después de que haya conseguido una pregunta. Venga, por allí atrás os veo allí. Venga, va. Ahí. ¿Hay algún tipo de teatro de gente negra? Sí. Hace un tiempo estuvo Silvia Albert, que está en Barcelona y que tiene una obra que se llama No es país para negras, que es súper interesante. Ha creado ahora otra que se llama Pareu de pararme, que tiene que ver con las paradas por perfil racial. Hay una compañía en Madrid que se llama Teatro Sin Papeles, que tiene 2 obras. Una que se llama Boza, que tiene que ver con todo el tema de la migración, baterías así. Y otra que se llama Las Latinas Son, que va sobre los estereotipos que pesan sobre las mujeres latinas. Y bueno, yo creo que cada vez más estamos viendo, ¿no? Luego también hay un apartado muy interesante de monólogos, ¿no? Que por ejemplo está el monólogo de Asari Viván, que se llama Humor Negra,
Y así creo que se está generando un material cultural que sobre todo ya está saliendo de los márgenes y está ocupando el mainstream, ¿no? Que ese es el paso que decía como antes. Pues muchísimas gracias, Moja, Linda. Gracias.